hacemos un alto. Queridos hermanos, qué privilegio del Señor poder saludarlos este día. Estamos en el día 31 de diciembre del año 2025, en este devocional que quisimos compartirles el día de hoy de una vez con un fin. Antes de que termine este año, antes de que comience el 2026, ya estamos a pocas horas de que esto pase, usted pueda tomarse este tiempo con su familia para agradecerle al Señor y también pedirle que pueda ayudarle para este nuevo comienzo. Si bien es cierto, de pronto para muchos hay celebración, hay alegría, hay tiempos de compartir que son buenos, hermanos. Realmente y principalmente no podemos obviar al Señor de todo esto para pedirle que en su gracia Él pueda ayudarnos en el comienzo de un nuevo año. Hermanos, es bueno pensar en lo que la Biblia nos habla en cuanto a lo que Dios hace por nosotros. Y justamente pensamos en lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Es justo pensar en que el apóstol Pablo en la segunda parte de este versículo da tres patrones o tres características importantes de la voluntad del Señor. Dice que la voluntad de Dios, hermanos, es buena, agradable y perfecta. Esto nos lleva a reflexionar y pensar que todo lo que hemos vivido a lo largo de este año 2025, hermanos, mediante la voluntad de Dios y bajo la voluntad de Dios, ha sido bueno, agradable y perfecto. Aun cuando de repente en alguna oportunidad nos hayamos preguntado del porqué de ciertas circunstancias que hemos atravesado, debemos de saber que a todos aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y justamente todo esto es parte de esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero también nos desafía y nos da la esperanza de saber que lo que venga para este 2026, queridos hermanos, bajo la voluntad de Dios, siempre tendrá algo positivo, porque el Señor no se equivoca en lo que Él hace. Así que, hermanos, este momento, en esta oportunidad, es un buen tiempo para tener presente lo que el Señor quiere para nosotros, y Él quiere recordarnos en este nuevo comienzo, a unas horas, decíamos hace un momento, de que comience el año 2026. Y esto nos hace pensar, hermanos, en las probabilidades de lo que pueda vivir, de lo que no podamos vivir, pero nos hace saber también, hermanos, cómo podemos vivir cada circunstancia que en determinado momento podamos atravesar. Y justamente hoy quiero que podamos pensar y dar un vistazo a una oración que hace el profeta Habacuc en el capítulo 3, hermanos, versículos 17 al 19. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice de esta manera estos pasajes, hermanos: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, dice este pasaje de la palabra del Señor. Hermanos, en esta sección nosotros encontramos una oración del profeta Habacuc y es semejante a las oraciones de los salmos, y hay tres cosas importantes que Habacuc está expresando en esta oración. Primero, en los primeros versículos le está pidiendo al Señor que se manifieste. Segundo, Dios le responde, hermanos, es lo que podemos ver a partir del verso 3 hasta el 15, pero a partir del versículo 16 y 17 vemos nosotros a Habacuc, hermanos, dar un bello testimonio de su fe en el Señor. Ahora recordemos que Habacuc, hermanos, vivió en un tiempo de incertidumbre, un tiempo de amenazas de la invasión o por la invasión de parte de los caldeos. Y Habacuc, hermanos, inicialmente lucha con difíciles preguntas sobre el juicio de Dios, y por el sufrimiento de su pueblo él tiene muchos cuestionamientos. Sin embargo, al final de su diálogo con el Señor encontramos esta declaración, esta afirmación de confianza y alabanza inquebrantable. Hermanos, este pasaje nos enseña que la fe verdadera no depende de las circunstancias que atravesemos. La fe verdadera no depende de los momentos que nosotros podamos estar atravesando, sino de nuestra confianza en el carácter y las promesas del Señor. Y este es el desafío al cual yo quiero llevarlo a pensar en esta oportunidad. ¿Cómo iniciamos el 2026? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué hacemos, hermanos, ante la llegada de un tiempo en el que volveremos a tener la misma cantidad de segundos y minutos para poder planificar, para poder desarrollar a lo largo de otros 365 días? ¿Cómo vamos a actuar?
¿En qué momentos vamos a estar tranquilos y en qué momentos vamos a preocuparnos? ¿Qué vamos a hacer cuando todo parezca faltar? ¿En dónde vamos a encontrar nuestra fortaleza y nuestro gozo en el año 2026 cuando las cosas aparentemente no vayan bien? Hermanos, ese es el desafío en el que hoy quiero que pensemos a la luz de estos pasajes. En primer lugar, hermanos, reconozcamos entonces nosotros realmente el fiel cuidado que el Señor a nosotros nos da y la importancia que es que nosotros principalmente podamos tenerlo a Él. El versículo 17 de Habacuc capítulo 3, hermanos, nos está enumerando ciertas situaciones de pérdidas y escasez extrema que estaba viviendo en aquel momento o que se pudieran vivir en aquel momento y en cualquier otro momento. La higuera y las vides representan, hermanos, aquel fruto y el sustento básico que podía existir en aquel tiempo. El olivo, hermanos, era un recurso vital para la vida diaria en Israel. Ese aceite para cocinar, para iluminar, hasta para ungir, hermano, era algo básico en aquel momento. Pero estas imágenes representan entonces y simbolizan lo que podría ser una crisis total. No solo materialmente, sino que también emocional y espiritualmente hablando. ¿Por qué razón? Porque Habacuc dice, hermanos, que aunque de pronto la higuera, que es importante, no florezca, ni en la vides haya mucho fruto, que también es importante, y aunque falte el producto del olivo, que es sumamente valioso, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, mire lo que está expresando Habacuc. Está expresando, hermanos, falta de muchas cosas que en aquel momento pudieran ser importantes para ellos. Ya lo dijimos, hermanos, la higuera y las vides representaban el fruto y el sustento básico para el pueblo de Israel. El recurso vital para la vida diaria de Israel era el olivo, hermanos. Los campos y los animales representaban la economía agrícola y ganadera de la supervivencia que ellos pudieran tener en ese momento. Pero, hermanos, aun cuando esto fallara, Habacuc da a conocer cuál debería de ser la actitud correcta del pueblo, cuál debería ser su actitud en ese momento. Ahora bien, esto nos lleva a pensar en algo importante, hermanos. Todos enfrentamos momentos en los que de pronto nuestra higuera tampoco está dando frutos. Problemas económicos, enfermedades, pérdidas familiares, alguna circunstancia espiritual. Todos enfrentamos momentos en las que la higuera no da frutos. Y hermano, no quiero que usted piense mal, pero realmente es posible que en el 2026 podamos vivir alguna circunstancia como esta. Pero esto nos debe de llevar a pensar algo valioso, hermanos. Debemos de reconocer la realidad de las dificultades. Y la realidad de las dificultades, hermanos, no debe de convertirse en una oportunidad para que nuestra fe pueda decaer, sino en una oportunidad para poder depender más del Señor. ¿Por qué razón? Porque este es el llamado que hace la palabra, este es el llamado que hace el profeta Habacuc, verso 18. Con todo yo me alegraré, aunque todo lo anterior falte, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una decisión consistente, queridos hermanos. Habacuc elige alegrarse en el Señor a pesar de las circunstancias. La expresión con todo, hermanos, muestra una fe que no está condicionada por las bendiciones visibles, sino que Habacuc, hermanos, pone su fundamento en el gozo más grande y maravilloso que él pudiera encontrar y que usted y yo podemos tener. Dice la palabra del Señor: con todo esto que hemos pasado y vivido, yo me alegraré en Jehová. Hermanos, a pocas horas de comenzar el año 2026, piensen en esto. En algún momento quizá nuestra higuera tampoco vaya a florecer, hermanos. Quizá a nuestra vid le hagan falta frutos también. Quizá nuestro olivo, hermanos, no genere el producto que esperamos. Pero con todo esto debemos de alegrarnos en el Señor. Porque, hermanos, esto es el fundamento de nuestro gozo. El fundamento de nuestro gozo es el Señor. Así que, hermanos, no importa las circunstancias que podamos atravesar en algún momento en lo que ha de venir en el año 2026, recordemos que el gozo de nuestras vidas debe de ser el Señor. El gozo del profeta no estaba en lo que Dios le daba.
el gozo del profeta estaba en quién era Dios. Hermanos, el gozo nuestro no está en lo que Dios pueda darnos. El gozo nuestro debe de estar en lo que Dios es. Ese Dios que es el Dios de nuestra salvación. Habacuc recuerda que su mayor esperanza estaba en la salvación que proviene del Señor, no en las circunstancias terrenales. Y la salvación en la que usted y yo hoy podríamos pensar es en esa salvación que ha traído vida eterna para nosotros por medio de Cristo Jesús, hermanos. Y esto nos debe de pensar a llevar a nosotros que debemos de gozarnos en ese Dios de nuestra salvación, esa salvación que ha venido por medio de Él y no en las circunstancias que nosotros podamos vivir terrenalmente. El gozo cristiano, nuestro gozo, nuestra alegría, hermanos, para este 2026 no debe de depender de lo externo, sino de nuestra relación con el Señor. Recuérdese que Juan en el capítulo 15, hermanos, nos enseña cuán necesario es que nosotros estemos apegados a la vid verdadera, no siendo nosotros los pámpanos, hermanos. El gozo del cristiano no depende de lo externo, sino de nuestra relación con el Señor, porque separados de Él, nada podemos hacer. En tiempos de prueba, en este 2026, debemos recordar las promesas eternas de Dios y de su fidelidad. Y hermano, no importa lo que podamos atravesar en algún momento, el gozo que nosotros necesitamos tener en todo momento debe de provenir de nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora bien, hermanos, esto nos lleva a concluir y aterrizar en la idea del versículo 19 que presenta Habacuc. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, vea, algo importante que debemos de recordar para el comienzo de este año 2026 es que la fortaleza que nosotros necesitamos proviene de Dios. Cuando sienta desmayar, cuando sienta que usted ya no tiene fuerzas para seguir adelante en medio de las dificultades, Dios es su fortaleza. Tal vez en el ministerio, tal vez en su familia, tal vez en su matrimonio, escasez económica, la circunstancia que usted pueda pensar en determinado momento que ya no tiene solución, recuerde que Dios es la fuente de su fortaleza, como lo expresa el profeta Habacuc. Habacuc confirma y afirma que su fuerza no provenía de él mismo. Hermanos, nuestra fuerza o la fuerza que necesitamos nunca va a provenir ni va a venir de nosotros mismos, sino proviene del Señor. Y recuerde esto, hermanos, Dios fortalece a su pueblo, Dios fortalece a sus hijos en todo momento para enfrentar las circunstancias que parezcan más difíciles. Ahora bien, piense en esta ilustración que está usando acá el escritor bíblico. Él dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, los ciervos son animales conocidos por su agilidad, gracia, esa capacidad para moverse con seguridad en terrenos escarpados o peligrosos. Sus patas son fuertes y se adaptan fácilmente, lo que hace que ellos puedan saltar grandes distancias, trepar montañas, y esto hace, hermanos, que estos animales se conviertan en un símbolo de estabilidad, fortaleza y destreza en medio de cualquier desafío. Y en el contexto bíblico de Habacuc capítulo 3 versículo 19, los pies de sierva representan la habilidad que Dios da a sus hijos, hermanos, para avanzar con confianza y firmeza, aún en las circunstancias difíciles. Es una imagen de cómo Dios, hermanos, capacita a su pueblo para superar obstáculos. Es una imagen de cómo Dios capacita a sus hijos para sobrellevar esas circunstancias adversas que en algún momento nosotros podamos vivir. Pero algo importante es que no lo podemos lograr por nosotros mismos, sino entender que la fortaleza proviene del Señor, porque de esa manera comienza este versículo. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Esta metáfora, hermanos, nos inspira a confiar en el Señor, en esa fortaleza y dirección divina que nos mantiene, que nos guía y que nos lleva seguros en los caminos inciertos. Andar en las alturas, hermanos, representa victoria, y Dios, hermanos, no solo nos sostiene en el valle, sino que nos eleva por en medio de las circunstancias difíciles. Esta tarde, noche, hermanos, en el momento que usted esté teniendo este tiempo de comunión con su familia,
yo quiero llevarlo a pensar en lo siguiente. La palabra del Señor nos prepara para que nosotros podamos estar siempre atentos a las circunstancias que podamos vivir. Estamos a nada de comenzar el año 2026, pero hermano, recuerde esto y por favor no lo olvide. Aún con la incertidumbre de saber cómo será este año, porque nadie conoce el futuro, mis hermanos, debe de tener presente esto, mi hermano. Aunque de pronto hagan falta circunstancias físicas y materiales, aunque de pronto haya algo que en algún momento tenga que despegarse o desprenderse de nosotros, porque pueda ser que suceda, hermano, con todo debemos de alegrarnos siempre en el Señor. Alegrémonos en el Señor de nuestra salvación, hermanos. Y recuerde, Él es la fuente de nuestra fortaleza y nos llevará seguros por un terreno desconocido. Estamos ante las puertas de un terreno desconocido, un 2026 que no conocemos, pero en el que justamente la palabra del Señor nos invita a recordar que podemos estar tranquilos y seguros con el Señor. Habacuc nos deja un ejemplo importante de cómo vivir una fe inquebrantable aun cuando no sabemos lo que viene más adelante. Hermanos, reconozcamos nosotros que en algún momento podemos vivir pruebas, pero decidamos confiar y regocijarnos en el Señor, no solo por las circunstancias que puedan estar viviendo, sino porque verdaderamente como hijos del Señor debemos de depender de la fortaleza que solo Dios puede darnos. Hermanos, como Habacuc, estemos dispuestos a decir: con todo yo me alegraré en Jehová. En tiempo de escasez, recordemos que Dios es nuestra fortaleza y nuestra salvación. Ahora bien, no sabemos si usted viva muchas dificultades o más bien pueda vivir tiempos de victoria en este 2026, pero sea lo que sea que el Señor pueda permitir para su vida, recuerde que en todo y por todo el Señor a nosotros nos ha dado ese espíritu de valentía para poder seguir confiando en Él y poner nuestra esperanza en ese Dios todopoderoso. Y no se olvide de lo que leímos al inicio en Romanos capítulo 12 versículo 2, que nos hace una salvedad de cómo es la voluntad de nuestro Dios: buena, agradable y perfecta. ¿Listos, hermanos? Que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos dé de su misericordia y que este 2026 sea un año en el que nosotros podamos seguir confiando en el Señor en las alegrías, en las dificultades y que en cualquier momento podamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación, porque de Él viene nuestra fortaleza y nos mantiene seguros. Hermanos, que este 2026 pueda llevarnos a seguir confiando en el Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por este año 2025 en el que hemos podido aprender, en el que hemos podido crecer, Señor, en el que también hemos cometido errores, Señor amado, pero gracias porque sé que tú nos estás formando. Ahora quiero orar por todos mis queridos hermanos de Iglesia Bautista Sinaí, para pedirte, Señor, que tú nos puedas dar ese deseo de recordar lo valientes que debemos de ser ante el comienzo de algo nuevo, algo que no conocemos en este 2026, pero que podamos tener presente, Padre bendito, que aunque puedan faltar algunas cosas, Señor, debemos de gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Debemos de tener siempre alegría y gozo en ti, porque nuestra fortaleza proviene de ti. Te alabamos y te agradecemos porque tú nos preparas siempre para todo lo que nos toque que afrontar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo para todos, hermanos. Que Dios los bendiga.